Hola Jorge, bienvenido. Estamos hoy en Hablando de Discapacidad. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge Guzmán. Gracias por estar aquí con nosotros, especialista en el manejo del dolor. Estamos hoy aquí en Hablando de Discapacidad. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación, me encanta nuevamente estar en tu programa. Bueno, muchas gracias y vamos a hablar de manejo de dolor crónico. Primero cuéntame, ¿qué es el dolor? Bueno, Caro, ven te cuento. El dolor en general es aquella interpretación que nosotros tenemos de que algo nos está pasando mal, de que hay algo que nos está haciendo daño. Y el dolor tiene como dos momentos especiales. El momento en el que ocurre, que es cuando tenemos una lesión específicamente, algo se daña en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos avisa por medio de una sensación desagradable que nosotros estamos teniendo un problema. Eso es el dolor en general. Y ese momento es lo que llamamos la fase aguda del dolor. Cuando ya el cuerpo resuelve el problema, nos dieron el medicamento, nos llevaron a cirugía, sucedió la solución para el problema, pero queda una sensación dolorosa posterior a la solución. Ahí, ese es el otro momento y lo llamamos dolor crónico. Entonces no hay un tiempo, que es el primer mito que debemos desaparecer. No hay un tiempo para llamar un dolor crónico. Es que tengo un dolor hace 2 semanas y no es un dolor crónico. Sí, es posible que lo sea. Si yo tuve apendicitis, me la trataron las primeras 72 horas y quedé con dolor, tengo un dolor crónico. Y de ahí también el segundo concepto, que es el dolor crónico no es una condena. No es que todo dolor crónico se vuelve permanente. El dolor crónico puede ser permanente o temporal. Existen dolores crónicos temporales. Pero, en general, sí es una característica del dolor crónico que cuando llega se establece y se queda con uno por mucho, mucho tiempo. Pero existen algunas formas de solución, que es a lo que vamos en este momento. Ok, hablamos un poquito de dolor y discapacidad. ¿El dolor genera condición de discapacidad? Total, absolutamente. Mira, te lo voy a decir en estos términos, Carolina. Para una persona es más fácil perder una extremidad que vivir con un dolor crónico. A ese punto. Una persona prefiere perder una mano antes que tener una mano dolorosa. Así la mano le sea útil en dolor, prefiere que le quiten la mano a que la mano le duela. Y eso es muy, muy doloroso. Hoy en día, la estadística nos ha enseñado que entre los pacientes de dolor crónico, casi hay un 28% en los países en Latinoamérica y hasta 33% en países desarrollados que los conduce a situaciones de suicidio. Entonces es un problema serio, es un problema que no permite trabajar, es un problema que no permite avanzar en la vida, daña relaciones humanas, daña relaciones familiares, daña relaciones laborales. Es algo que interfiere con el desempeño de una persona en la comunidad. Es una discapacidad seria. Ahora hablemos de las posibilidades de manejo. ¿Hay cómo manejar el dolor crónico? Sí, hay mucho por hacer. Y eso lo enfrentamos desde dos miradas diferentes. La primera, desde el punto de vista del paciente, sí, siempre hay la esperanza de que nosotros podemos ayudar, de que podemos hacer algo, de que hay algo por hacer, de que hay en algún momento hay alguna estrategia que puede funcionar. Entonces, habiendo una diversidad tan grande de estrategias para poder aliviar el dolor, entonces tenemos siempre un camino nuevo que ofrecer. Y eso es una cosa que no debemos olvidar y que los pacientes deben tener muy presentes. Las personas que tienen discapacidades y que tienen dolor crónico deben saber que la discapacidad puede ser permanente. Me lastimé los ojos, perdí la visión, no voy a volver a ver nunca en la vida. Pero si tengo un dolor relacionado con eso, el dolor puede ser manejable. Yo diría que en mi experiencia,
son menos los casos donde claramente llega un momento en que uno dice, aquí ya no pude más, que los casos en los que uno dice, bueno, ok, se alivió el dolor. Pero es importante también, desde ese punto de vista del paciente, que el paciente entienda que la meta no es estar sin dolor y sin nada como si fuera una persona absolutamente sana. En ese sentido, nosotros solemos decir que el dolor crónico se parece más a la hipertensión, a la diabetes, al asma, que pueden estar muy controlados, pero si uno los descuida, pueden volver. Entonces, cuando uno tiene una persona que tiene dolor crónico, la persona debe, en primer lugar, bajar su meta de expectativa. Es decir, yo necesito que mi dolor se alivie parcialmente, ¿no? Y eso puede requerir medicamentos permanentes. Y eso puede ser una muy buena situación. Es decir, una persona que no podía moverse, que no podía ir a trabajar, que no podía coger un transporte público y que el dolor le impedía hacer todo eso y el dolor se le baja del 50%, pero ahora puede coger el bus, ir al trabajo, ir a su ceremonia religiosa, reunirse con sus amigos, con sus familiares, es una persona que ha mejorado muchísimo su calidad de vida. ¿Cuáles serían tus consejos o tus tips para esto que es el manejo del dolor crónico? Ah, bueno, perdóname, se me quedaba entre el tintero también la parte desde el punto de vista de la expectativa del especialista. Aquí también tenemos mucho por hacer en educación a las personas que tratan directamente pacientes con dolor, a los médicos, al personal de apoyo, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras. Todo el personal de apoyo debe formarse en el tema de manejo de estrategias para controlar el dolor. Es una preocupación mundial, Carolina. La WIP, que es la asociación que reúne a todas las asociaciones de dolor del mundo, tiene un eslogan en el cual su sentir es: debemos avanzar hacia un mundo sin dolor. El dolor es la primera y la más fundamental de las metas de la medicina. Es decir, los pacientes se van a morir de enfermedades, pero siempre desde el punto de vista médico debemos pensar que podemos hacer algo más para que el paciente esté sin dolor. Esa es la meta. Y bueno, ya pasando al tema de los consejos, pues ahí mismo hay varias cosas. Lo primero es tener siempre un enfoque multidisciplinario. Es decir, mi ayuda como paciente para solucionar mi problema del dolor debe venir no solamente de un especialista en dolor que me formula, sino debo apoyarme en un servicio que me dé apoyo mental, apoyo psicológico, apoyo familiar, si la persona profesa alguna religión, apoyo religioso, apoyo social. Todos esos apoyos son fundamentales para poder manejar el dolor crónico. Los países son conscientes de eso. Aquí precisamente el estado de Victoria es de los estados que tiene una política clara, donde se trabaja permanentemente en la forma de tratar de disminuir las disabilidades para las personas que las tienen, incluido el tema del dolor. Entonces esa es la primera cosa. Pero hay una cantidad de herramientas. Hay herramientas desde el punto de vista del autoconfort, proveerse de las situaciones logísticas que me hacen a mí tener menos dolor, buscar los muebles, las cosas que hacen que mis dolores sean menos notorios. Claro, eso es natural, ese casi que está en el pensamiento de todos, pero también las técnicas de relajación. Pocas cosas son tan estresantes como el dolor. Es decir, una persona tiene su médico que lo trata, tiene la medicación, tiene la familia que sabe, que conoce que tiene el dolor, pero el dolor está allí, por más que se le dicen cosas y eso, pues el dolor como que parece no irse, eso genera mucho estrés. Entonces aprender a manejar ese estrés, aprender a relajarse es muy bueno. Hoy en día sabemos que cuando meditamos tenemos una gran producción de endorfinas. Las endorfinas son sustancias endógenas del cuerpo, pertenecen al grupo de opiáceos endógenos, son medicamentos, vamos a decirlo así, que el tallo cerebral es capaz de producir, y estas endorfinas controlan el dolor bastante bien. También producimos serotonina. La serotonina
es otro neurotransmisor muy potente que nos concilia el sueño, que nos permite tener ciertas características que van a hacer que el dolor sea menos perceptible. Herramientas como la meditación, como el asentimiento, herramientas sistémicas como por ejemplo la aceptación, aprender uno a aceptar lo que le ocurre, también lo hace a uno tener una percepción menor del dolor, ¿no? El ejercicio es de las cosas que más ayuda a que haya un control del dolor, tanto desde el punto de vista físico, porque también participa en la producción de endorfinas y de neurotransmisores importantes en el control del dolor, pero además de eso, porque cuando uno hace ejercicio, a diferencia de cuando va, por ejemplo, a una fisioterapia, que no es ninguna cosa mala, está bien ir a la fisioterapia, pero cuando yo me voy al gimnasio, normalmente me rodeo de personas sanas que están haciendo cosas buenas por la vida y que son muchachos jóvenes, saludables. Y yo voy con mi dolor de artrosis y hago mi ejercicio rodeado de estas personas, mi espíritu siente que soy una persona joven, saludable, que está haciendo algo por la vida. Esas situaciones son muy positivas y ayudan muchísimo al control del dolor. ¿Tienes algún otro consejo o cosa que nos quieras contar? Bueno, básicamente yo creo que el mensaje que redondea esto es, uno, si tenemos un familiar o somos una persona que tiene dolor crónico o somos una persona que trata personas con dolor crónico, tengamos en mente que el camino tiene mucho que recorrer. Siempre hay algo por hacer. Busquemos eso. Busquemos las personas, los centros, los lugares de gente que trabaja específicamente en dolor. Es una bendición que existan comunidades dedicadas a acompañar a pacientes y a personas que sufren dolor crónico. Muchas gracias.